Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión de Caña Política en este segundo ciclo de Arte y Política acá en Chillán. Hemos conversado con una serie de talentos locales, profesores, artistas, y esta tarde tengo conmigo a el señor Cristian Rodríguez, que es licenciado en arte, grabador y artista chillanejo, y conversaremos sobre aspectos de arte y política también. Cristian, buenas tardes, muchas gracias por venir. Hola, un agrado saludarlos a todos los que siguen tu programa, tus entrevistas. Em, no soy chillanejo, parto desde ahí, soy nacido en Concepción, oriundo de Hualpén, con, Avecindado en con, re- Chillán. con resistencia en Chillán, con residencia, digamos. Yeah. Pero, claro, como tú dices, el, eh, ya me identifico plenamente con Ñuble y la mayoría de la gente cree que soy de Chillán. Bueno, lo vamos a seguir creyendo, ¿ya? Que así No, sea. sí, se agradece por lo demás. Cristian, estamos en un momento complejo del país. Eh, Muchas elecciones, incluyendo una elección muy novedosa, la de los constituyentes, la posibilidad de reescribir la Carta Fundamental. Pero retrotrayéndonos un poco de dónde viene todo esto, el estallido social. ¿Hay un antes y un después en el arte chileno? Eh, Buena pregunta. La verdad, desde mi opinión, desde mi juicio, yo creo que siempre hemos estado con la noche sobre nuestras cabezas. Y el resultado de esto somos aquellos que estudiamos también artes post-dictadura o principio o transición de la democracia, que en honor a la verdad nunca fue transición, nunca fue democracia, por lo tanto nos vimos forzados de cierta forma, uno por el aspecto laboral o el aspecto académico o profesional, en reinventarnos, porque no existía nada. La dictadura había cerrado las carreras humanistas o de letras o de las artes visuales en Concepción, como antropología, sociología, psicología, licenciaturas en arte. Y cuando se vuelve se vuelve a la democracia después del plebiscito, se reabren las carreras dejando detrás un montón de años que no hubo ninguna plataforma, digamos, sí estaban las ideológicas, las sociales, pero no estaban las plataformas laborales. Y el trabajo del arte, como bien se dice, es trabajo, igual, ¿no es cierto? Es un trabajo, por lo tanto, fundamentalmente no existía en esos años eh, tanto desarrollo del trabajo del arte. En ese sentido, tomándonos 30 años, y así de fácil, llegamos a la conclusión que siempre ha habido un antes. O sea, hablar ahora de si hubo un antes, un después del estallido, por supuesto que sí, en otros contextos. En algún minuto, en algunas conversaciones con algunos amigos de distintas áreas, no solamente del área de las artes visuales, se habló también de esta olla de presión, ¿no es cierto?, donde funcionó como un caldo de cultivo todos los gatillantes o procesos creativos que los artistas o los creadores o los cultores de cualquier área, ¿no es cierto?, musical, letras, artes visuales, funcionó como un detonador, un gatillo, una mecha o una mecha de inyección para estas nuevas propuestas, digamos, que tienen que ver con los contextos humanos, básicamente. Contextos dignos, digamos, si queremos encasillarlo digamos, ahora con esta nueva dimensión de la dignidad. Ok, pero pensando un poco el post-estallido, en el estallido, Sí, sí, ¿todavía sí. vemos producto? ¿Se puede decir hay un producto artístico que es netamente post-estallido, que se identifica con ese proceso,
que tiene esas características de decir es algo de término, algo final, o todavía estamos en proceso? Sí, o sea, nunca hay que dar por sentado ningún proceso, si, si tú lo quieres ver de esa forma, porque, o lo podemos ver desde la idea de que antes del estallido ya estaban, por ejemplo, las chicas de las tesis, ya estaba la performance, ya estaba, por ejemplo, no solamente en el contexto latinoamericano, sino que también de donde proviene todo esto, de la indignación española, eh, etcétera. Ya los artistas visuales, al momento, y sigo hablando de artes visuales, ya desde ese contexto ya había una mirada, ¿no es cierto?, de buscar nuevos procesos o nuevos productos o nuevas producciones artísticas, ¿ah? Que tengan que ver con el discurso, el decir algo, ya no solo el proceso minimalista también puede ser, o de menos discurso, o de menos pretensión de discurso, o menos de tratar de decir algo. Yo creo que ha habido hoy, y hace un buen tiempo atrás, formas de decir algo, formas o buscar los caminos de comunicar algo más, ¿no es cierto? Más que una composición estética, más que una percepción del color, más que un par de notas musicales, ahora es muy importante el discurso. Ujú. Ok, y en este camino, ¿dónde está el grabado como camino político, como discurso político? ¿Cuál es su historia? Eh, es difícil decirlo, pero es que siempre ha estado sujeto como al tercer orden. Ya, Siempre ha ¿cuál es estado este tercer grabado, orden? siempre mirado de bajo pelo. Siempre desde un oficio, ¿no? O sea, siempre ha sido contestatario, irónico, ¿no es cierto? Ha trabajado, en ese sentido, como que no es que, no, que merezca más libertad, pero se toman más libertades el grabado que otras disciplinas, encuentro. Eh, Se separa más de la academia, ¿no es cierto? Se separa más de las disciplinas canónicas, es más popular por su ejercicio, no es tan yoyoísta desde del seno interno de un pintor y de un escultor, es más colectivo, por lo tanto. Para funcionar necesita un taller, necesita una prensa, necesita varias cosas, varios elementos que hacen que sea de un acceso, digamos, más popular. Tú puedes, no necesitas un bastidor o imprimir una gran tela con pigmentos profesionales, puedes hacer un frotado con una cuchara de palo en un papel roneo. Y en ese sentido, lo político hoy día lo podemos revisar, si tú quieres, y te puedo dar un poquito de del material de la última Bienal de Grabado Internacional que se realizó aquí en Valparaíso. En esa Bienal tú puedes ver obras desde Polonia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, y todos tienen el norte político, todo el grabado que se está desarrollando últimamente ya no es solamente de gusto estético o del goce de la fibra o la contrafibra contra madera o en metal o lo que sea, sino que ya sigue cumpliendo su función utilitaria, funcional política. En ese sentido, yo creo que los exponentes que he visto y revisado últimamente están súper comprometidos políticamente. Ujú. En la Exponente, imagen del discurso. Sí. en esa bienal, en otros países, ¿hay un lenguaje político común en el grabado? ¿Hay una lucha común o es más bien propia de cada artista? Eh, si tú revisas, por ejemplo, en los afiches soviéticos o revisas el imaginario ruso,
en Occidente, en Asia, etcétera, también si tú revisas lo funcional de todo el imaginario para el afiche, fueron realizados con grabado. Fueron realizados primero con silografía, ¿no es cierto?, con madera, y luego con offset, y etcétera, etcétera, o con serigrafía, que es como el instrumento más viable para la serialidad, ¿no es cierto?, para sacar grandes ediciones, grandes tirajes de imágenes, panfletarias y de afiches, ¿no es cierto? También nos podemos remitir con nuestros vecinos mexicanos, que también, desde Guadalupe Posada, de un montón de artistas grabadores con compromiso social y político muy fuerte. El machete, los plaquettes, todo aquello facsímiles, ¿no es cierto?, que ilustraban a la población, ¿no es cierto?, de alguna manera, como la lira popular aquí en Chile también, ¿no es cierto?, que ilustraban de alguna forma o mostraban de alguna manera la contingencia, de alguna manera. Y aquí en Chile hay algunos artistas del grabado que son más ligados a la política, alguien que pudiéramos mencionar, revisar su trabajo. Ah, sin duda, Guillermo Núñez. Guillermo Núñez, maravilloso. Tenemos Dressler, ¿no es cierto?, con su arte postal en dictadura, codificado, con mensajes encriptados, ¿no es cierto?, para los exiliados o para los que estaban, digamos, en peligro su vida. Bueno, hay distintos, Mario Soro, por supuesto, hoy día Pedro Fuentealba, que tienen un discurso muy, muy potente y muy fuerte frente al tema social político. Entre ellos se me quedan bastante otros artistas grabadores por mencionar. Por ejemplo, la Asociación de Grabadores del Biobío, ¿no es cierto? Ahí existen un par de chicos grabadores también con un discurso muy, muy empoderado en términos de lo político, lo social, de patrimonio natural, de género, de, de reivindicaciones, también con el mundo animal hay unos discursos interesantes en lo político y en la imagen, muy, muy buenos. Francisco, bueno, entre ellos está Francisco Anteócrata, que se hace llamar, Francisco Valenzuela o Francisco, no me recuerdo, que él también quedó seleccionado a la Bienal Internacional de Grabado Valparaíso, Carlos Hermosilla. Ahí también está Nicolás Sartori Chuda, que fue el ganador de la Bienal, que también salió de la Universidad de Concepción, está con residencia en Valparaíso. Claudio Vidal, ¿no es cierto?, de Santiago, el Taller K, etcétera. Hay un montón de grabadores que están muy comprometidos con la imagen y el discurso. Muy bien. O sea, tú estás trayendo a colación algo que la gente no sospecha, digamos, que el grabado justamente es político, está en primera línea y no en tercera línea como lo pones tú. Dime una cosa, Cristian Rodríguez, ¿cuál es tu trabajo como grabador? Mira, fundamentalmente me dedico a trabajar desde el lugar donde estoy, desde mi entorno. Trato de profundizar un poco en una forma de gráfica narrativa, también aludiendo, ¿no es cierto?, a cómo nos enseñaron a nosotros el grabado, digamos, desde nuestros maestros, ¿no? O sea, aquí cabe mencionar a José Santos Chávez, a Jaime Fica, a José Venturelli, Claudio Romo, que hoy día son docentes, ¿no es cierto?, Cristian Corral. Y en ese sentido, hemos tenido una gran responsabilidad desde esos inicios. O sea, y normalmente, desde mi trabajo, trabajo lo figurativo un poco, desde la lectura mural o desde la lectura del paisaje,
¿no es cierto?, incorporando antecedentes históricos, normalmente un poco de investigación, ¿no es cierto?, para ir articulando algunos conceptos con la historia, con la imagen y con mi entorno. Por ahí pasa un poco mi trabajo. Igual he desembocado o he tratado de navegar en en otros imaginarios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el color fundamentalmente, que tienen que ver un poco con la figura humana, ¿ya? Y que tienen que ver también con la relación hombre-animal. Estos cruces antropomorfos y zoomorfos, ¿no es cierto?, que me pueden apoyar un poco en algunas lecturas o en algunas gráficas narrativas que me interesan, fundamentalmente. Siempre con el atisbo político, siempre con el atisbo social y siempre con el atisbo natural, paisaje. Por ahí va un poco la cosa. ¿Y cuáles son esas narrativas? ¿Cuál es la lucha de tu grabado? Uy, o sea, es que me pones en aprieto. La lucha Pero, de mi grabado, por lo expláyate. menos en los últimos años, ha sido un poco la reivindicación de los pueblos originarios, contar o tratar de ilustrar a mi modo un poco las reivindicaciones históricas, la, la verdad versus la mentira, los antagonistas, los puntos opuestos entre las líneas históricas, que tienen que ver con el currículum y que finalmente te das cuenta que ha sido a veces una gran mentira que lo que nos han enseñado. Por lo tanto, por ahí busco un poco reivindicar más que como una lucha física, más bien es una reivindicación histórica, tal vez, en algunos casos, de algunas imágenes de la producción. No completamente, porque hay otras también que trato de realizar otros, otras imágenes, pero que al final son cositas nomás, no sé cómo explicártelo. No trato de hacer un gran trabajo sesudo, eso ya como que pasó con los años. Y hoy día como las cosas más simples son las que me mueven un poco más. En ese sentido, me gustaría comentarte por lo demás que en estas últimas adquisiciones de los fondos para la cultura, nos hemos adjudicado dos fondos importantes. El primero, uno nacional, que consta de 35 artistas de distintos territorios, más o menos circunscritos entre la metropolitana y Arauco, para desarrollar una nueva lira popular contemporánea, pero en su edición color. La tradición de la lira popular es en blanco y negro. De hecho, fue resistido por algunos artistas y en algunas mesas de conversación realizar una edición a color, porque no era la tradición y todos estos canónicos y sesgos académicos que de repente te frenan un poco la creación para el arte contemporáneo. En ese sentido estamos muy contentos porque nos resultó el proyecto a pesar de todas las resistencias que tuvo, y vamos a realizar una lira popular contemporánea con un cruce o maquía o choque con decimeros, poetas o cultores de la voz. ¿Ah? Entre ellos, no sé, pues, décima, rap, cueca, etcétera, o textos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con la contingencia escritos recientemente. Así que esa es una buena noticia que hemos recibido hace unos poquitos días atrás y que van a involucrar un gran colectivo de artistas visuales y de las letras. Muy bien. Ese es Muy uno. buenas. Ese es uno. Y el otro es uno de formación, que es para la región de Ñuble. Yeah. Involucra como unas 5 localidades donde vamos a hacer una suerte de itinerancia con nuestra compañera prensa, la prensa que es una prensa, parece que está ahí, donde está el gato. Sí. Ok. Prensa rojita. Vamos a itinerar con esta prensa con algunos colegios, escuelas, liceos de la región, así que también para ir mostrando un poco este oficio del grabado a los jóvenes. Ok.
retomando un poco lo que tú, cuando te pregunté dónde está la lucha de tu grabado, te pregunto, mira, mi pregunta va a ser lo siguiente, es hacia la reacción de la gente. ¿Ah? En lo que gatilla el arte en términos políticos es la movilización de ideas, de expectativas, quejas, ¿verdad? Y en el transcurso de estos programas hemos conversado con artistas que nos han dado su visión sobre esto y nos han mostrado cómo reacciona el público. Mi pregunta es, ¿cómo reacciona el público ante el grabado? ¿Cuál es la percepción, cuál es la comunicación que hay con el grabador? Ah, con el grabador. Mm. ¿Cómo lo entienden ellos políticamente? Porque el grabado puede ser muy abstracto, puede ser muy simple Claro, o claro. muy detallado, pero cuando tú dices, tengo un trabajo que igual tiene una motivación política, ¿cómo la gente lo percibe y reacciona a eso en el grabado? Porque en la danza, por ejemplo, en las performances es mucho más evidente. ¿Cómo es en el grabado, que parece ser un género más críptico, ¿no? Algo. Sí, yo la verdad que cada vez que veo a los espectadores en la apreciación artística, fundamentalmente el grabeo lo veo que lo toman con asombro, weón. Lo toman con agradecimiento, con asombro. Hay una conexión especial con el grabado. No sé si tú tienes la misma opinión. Sí. Eh, eh, la verdad es que uno como que se refresca constantemente con estos asombros inusitados que tiene la gente con la gráfica. Debe ser por la comunicación directa, ¿no es cierto? A veces del blanco y negro. Normalmente, como tú dijiste al partir esta entrevista, estamos como desde la degradación de los blancos y negros. Y un poco así funciona la visibilidad del grabado. Inicialmente, después cuando se empieza a profundizar con el color y con otras técnicas, se mira con más asombro aún. Pero parte yo creo que es las prácticas del grabado, las distintas prácticas del grabado. Entonces, eh, claro, es como leer una frase en imágenes del grabado. Claro. Entonces, la gente se asombra, le gusta, aparte de las técnicas, ¿no es cierto? Como lo decíamos, yo lo veo de esa forma. Muy bien. No, es interesante de saber, porque la gente, por ejemplo, en las artes ya más escénicas, la reacción también puede ser más corporal, se involucra en la misma performance, es un arte, es un efímero, el grabado no lo es, pero sí la reacción de la gente puede homologarse a eso en cierta forma. Eso es lo que es importante saber, ¿no? De Claro, cómo la gente se vincula con el grabado políticamente, cómo se identifica con lo que hay ahí, y cómo el grabado puede gatillar cosas que la persona ni siquiera tampoco sospecha. Ujú. claro, indudablemente, sí. Ah, te hago esa pregunta como antesala a esto, a lo siguiente, a algo que tú te referiste recién, a tu primer proyecto, que es con otras artes. ¿Cómo va a ir el grabado ahí dentro? ¿Mm? ¿Cómo Eh, va a ir con, me refiero a que me dijiste que va a ir con danza, con rap, con no, música? no, 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 no. La A lira ver, ¿cómo? popular es, sí, no, la lira son textos o canciones o décimas que se le entregan al grabador, al ilustrador, para que esta persona haga un parafraseo visual. Ok, Es decir, es como las típicas propuestas por encargo o trabajos por encargo. Estamos haciendo una idea de tratar de hacer lo mismo que se hacía antes, ¿no es cierto? Cuando no existían las plataformas comunicacionales, ¿no es cierto? Cuando no existía, bueno, el periódico parte gracias al grabado y gracias a la lira posteriormente, de una forma de comunicación popular. De hecho, el proyecto se llama Vox Populi. ok. Nosotros le pusimos así porque en primera instancia la queríamos llamar la voz del pueblo. Y en un término estratégico, para un poco que tiene que ver con la comunicación, nos derivamos, ¿no es cierto?, en latín de la voz del pueblo Vox Populi para tratar de generar un registro de cada artista, de cada territorio, con la realidad de cada territorio.
Ok. ¿Me entienden? No sé, por ejemplo, acá en Chillán tenemos convocada a América Valdés, por darte un ejemplo, no sé, a América Escribana, que es una decimera y cantora popular de acá de Ñuble, profesora, y que ella, por ejemplo, nos va a compartir sus décimas, ¿no es cierto?, que tengan que ver con su territorio y con su contingencia política social. Ujú. Entonces, ese escrito, ese texto, lo va a tomar un artista visual y lo va a ilustrar a la manera de lira popular. Y en este caso nosotros estamos haciendo un guiño además, ¿no es cierto?, al desaparecido y gran querido maestro del color, Carlos Donaire, que fue profesor de Larsi, fue fundador, uno de los fundadores del TAP, del Taller de Arte Visual en Santiago, que falleció hace poquito, y que él, su mayor eh, explosión, por decirlo así, fue con el color a través de la técnica del taco perdido. Entonces, es una retórica, es una poética muy bonita, porque el taco perdido, a medida que tú vas desarrollando la entalladura silográfica y vas imprimiendo color o etapa por etapa, el taco o matriz desaparece, por eso que se pierde. Es una poética muy, muy interesante, muy bonita, que el maestro Carlos Donaire fue digamos, su mayor, digamos, exposición de oficio, digamos. Así que en ese sentido, para continuar con la conexión de la conversación, estamos articulando la palabra o la voz parlante, más la imagen y más la técnica del color, haciéndole un guiño a este maestro. Perfecto. Así que interesante, me suena muy interesante todavía, a pesar de que todavía no partimos, pero va a ser una propuesta muy buena, digamos. Súper bien. Dijiste arte territorial, aquí, Ñuble, décimas. ¿Cómo es el grabado acá en Chillán, en la región? ¿Qué experiencia hay? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Dónde se puede aprender grabado? Eh, bueno, y aquí hay una colección muy importante que tienen las chicas de Tanagra, de la Corporación Tanagra, donde ahí tú puedes encontrar grabados de Cruz, de Julio Escame, de Hermosilla, de los grandes maestros, ¿no es cierto? Hay algunas estampas que denotaron la visibilidad del grabado en algunos años, ¿no es cierto? Luego, la posibilidad de que el Luis Arias, el Luca, haya desarrollado el taller de laboratorio y cultura visual, ese es el nombre que tiene hoy día, Casa Taller Azul, ha permitido también un acercamiento fundamental para aquellos que quisieran acercarse al mundo del grabado en Chillán. Una de las cosas que hemos aprendido con el tiempo que los talleres no se miden solo por talleres o por quien practica grabado, sino que se miden por prensas. Es una cosa bien particular porque habiendo una prensa existe el grabado. Y si uno hace un catastro hoy de las prensas que hay en Chillán, calculamos someramente o casi muy cercano a unas 10, 11 prensas. Por lo tanto, haciendo una relación demográfica o haciendo una relación territorial o geográfica, son pocas prensas en relación para la cantidad de población que tenemos. Sin embargo, el 2017, el 2007, 2008, tuve la suerte también de adjudicarme otros proyectos y tener 2 prensas más en la escuela artística. Así que ahí también tenemos una posibilidad de transmisión del conocimiento a través del grabado, a través de la escuela artística y el taller Hora Negra, que ya va a cumplir 13 años el taller, que de alguna u otra manera ha servido para que algunos estudiantes continúen profesionalmente la técnica. No son muchos, digamos así, en términos de egresos de estudiantes que se dediquen a las artes visuales, pero
entre la torta de participación cultural con artistas en el grabado, por lo menos un par o 3, 4 personas de estos 13 años ya son egresados de licenciatura en arte mención grabado, por ejemplo. Que para nosotros eso digamos, es lo que nosotros perseguimos fundamentalmente. Más allá de toda la relación que tenga que tener el arte en la vida de las personas. Ok. Cristian, si tú tuvieras que dar un mensaje como grabador político o como grabador a secas, ¿qué le dirías a la gente de tu arte y de la proyección de tu arte en lo social? Wow, sencillez, generosidad. ¿Qué podría pedir? Solamente, no sé, que la gente, el chileno, el ciudadano, se conecte un poquito más, ¿no es cierto?, con su territorio, que se conecte un poco más con las verdades históricas, que se desapeguen un poco más de lo inmediato, ¿no es cierto?, de la inmediatez tecnológica. Si bien, claro, son avances del discurso premoderno o de la modernidad, de alguna u otra manera el grabado te va a remitir a un proceso personal, a un proceso psicológico tal vez, ¿no es cierto?, de ir descubriendo tus huellas. Ahí hay una retórica también de la huella o de la marca, ¿no es cierto?, de la marca que uno hace o de la huella que uno quiere dejar. No esta huella humana o antropológica, sino que la huella de sí mismo para los demás, para compartir un aspecto de tu vida a través del grabado, a través de alguna composición o a través de alguna imagen. Eso, yo de verdad siento que a pesar de que existan también malas prácticas en el arte o malas prácticas en el grabado y malas prácticas en la sociedad, eh, que no sea solo el objetivo funcional, ¿no es cierto?, que es parte importante o componente también del desarrollo y del trabajo, pero que no sea lo utilitario y lo funcional lo que finalmente prevalezca, sino que también la conexión poética, la retórica, la histórica, no sé, por ahí podría ser un mensaje, Bien. con total generosidad. Bueno, Cristian, se nos pasó la caña. Se nos pasó a la calle. Se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado en esta sesión. Creo que la gente va a aprender mucho sobre el grabado, que es algo que, como dices tú, está en tercera línea, pero tú mismo has demostrado que está en primera. Y sobre todo un grabador aquí en Chillán, que ya chillanejo, vecindado, chillanejo, podemos decir, absoluto. Muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes que están viendo este video y espero que les Eso. haya gustado y hayamos aprendido todo mucho, mucho. Chao. No, gracias a ti por el espacio y hace tiempo que no conversábamos o no teníamos un espacio para la difusión del grabado. Me alegro que este haya sido Gracias uno. por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. A ti. Chao, chao a todos. Adiós. Adiós.